Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. En la clase pasada quedamos viendo el indicador de la TIR. ¿Tienen alguna duda de lo que ya hemos visto? Valor presente neto y TIR. ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, entonces continuemos. El siguiente indicador de valor económico, de bondad económica, se llama valor anual equivalente. Este indicador consiste en calcular una anualidad equivalente al valor presente neto que provoca un proyecto en su duración. Como ya se evidencia, si el valor presente neto, al evaluar el valor presente neto, este es positivo, también el valor anual equivalente será positivo. Y viceversa, si el valor presente neto es negativo, el valor anual equivalente también será negativo. La regla de decisión también es igual. Si el valor anual equivalente es positivo, significa que el proyecto es viable, que crea valor, que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de oportunidad. Si es igual a cero, que es indiferente, que ni crea ni destruye valor, y por lo tanto la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Y si es negativo, que el proyecto no es conveniente, no debería realizarlo desde el punto de vista económico, porque destruye valor o implícitamente la rentabilidad del proyecto es inferior al costo de oportunidad. Pero ese valor anual equivalente, cuando el proyecto en el que estoy analizando o la empresa o el emprendimiento que esté analizando tiene ingresos que son despreciables, o en otras palabras, cuando yo quiero analizar un subproyecto dentro de un proceso de producción que no incide realmente en las ventas, se evalúa el valor anual equivalente usando solamente los costos. Y en este caso, el indicador se conocería como costo anual equivalente. En términos prácticos, el costo anual equivalente consiste en distribuir el valor presente neto del proyecto en anualidades durante la duración del proyecto de inversión. En otras palabras, fíjense que tenemos un factor A dado P, ¿cierto? Que ya habíamos estudiado las ecuaciones de matemáticas financieras. Hagamos un ejercicio. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión en un equipo de enfriamiento que cuesta 1.650.000, pero que es más eficiente que los equipos actuales, reduciendo el consumo anual de energía en 36.2 gigavatios. Si el costo del kilovatio año es de 0.01, determine el valor anual equivalente, considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil del equipo de 10 años.
¿Vale la pena comprar el equipo o no vale la pena comprar el equipo? Para disminuir los costos, ¿se vuelve conveniente o no? ¿Cómo harían el ejercicio? Es lo primero que harían. Perdón, me está entrando una llamada, voy a contestarla porque no es normal que me llamen a esta hora. Pronto es algo de un segundo. Listo, qué pena. Los escucho. ¿Cómo resuelven el ejercicio? Primero deberíamos hallar el valor presente neto, el BPN. ¿El qué, perdón? El valor presente neto. ¿Ok? ¿Cómo lo hallas? ¿Cuánto les dio el valor anual equivalente? Ya lo Profe, calculé. una pregunta. Señor. ¿El valor presente neto también iría con ese 12% para la tasa de interés? O, bueno, sí. Sí, en última No, lo que perdón, perdón, estás perdón, perdón. diciendo es un costo de oportunidad, ¿cierto? Ah, bueno, sí. ¿Cómo lo están haciendo? Yo pensaba hacer el valor presente neto con menos 1.650.000 y luego ese 36,2 gigavatios multiplicarlo por el valor del kilovatio año. Y eso sería lo que se ahorran cada año, según tengo entendido. Y con eso sacar el valor presente neto para 10 años. Ok, ¿cuánto te da ese valor de ahorro anual? Regálame un segundo y lo termino de hacer, profe. Fue que no terminé. Me da 362.000 pesos.
Ya ustedes tienen los valores, me voy a cambiar a la tableta, ¿sí? Para que lo hagamos. Entonces, básicamente lo primero que tenemos que hacer es construir el flujo de caja, ¿cierto? En donde en el momento cero lo que hace la empresa es una inversión de 1.650.000, que después va a retornar una serie de ahorros en el consumo de energía durante 10 años, que podría representarlos como una A que equivale a 362.000. Si el costo de oportunidad es del 12%. ¿Todos van en ese punto? Sí, profe. ¿Cuánto me da el valor presente neto? A mí me dio 395.380.73. ¿Los demás? ¿Cuánto les dio? Profe, no me escucha, ya salió editado. ¿Verdad? Que ya lo tengo, profe. Me dio 395.380 pesos. Podríamos evaluarlo como con la ecuación de matemáticas financieras, ¿cierto? Lo repiten, por favor, 385.000, ¿qué? Profe, pero yo no lo hallé así. Yo lo que hice fue aplicar la fórmula la del valor presente neto tal cual. Es la hice ¿Qué el tiene? menos el inicial más la sumatoria de las x sobre 1 más el interés elevado a la n. Te debe dar igual. ¿Ah, sí? Entonces, 395.000, profe. Ya me lo evalúo acá. O por favor, evalúen la ecuación que están viendo en el iPad. Profe, no da lo mismo con la ecuación que está ahí, da
Falta elevarla, ¿cierto? A la 10. Acá. Profe, pues evaluando la que tiene allí en el tablero, no me da como a mí, pero pues si quiero le edito el valor de cuánto da esa. ¿Cuánto te digo? 900, no, perdón, 9.322.867 pesos. Bueno, 68. Salgamos de la duda, hagámosla en Excel. Tengo acá periodos, valores. Profe, disculpe, pero no estamos viendo su pantalla. Eso es lo que me acabas de decir, sí. Sí, señor, gracias. No, espérame un segundo. Profe, disculpe lo que usted decía, el valor anual equivalente, ¿es la misma fórmula del P dado A o del A dado P? P dado A. Listo, gracias. Pero la evaluamos mal, ¿no? O sea, estamos como dormidos todos. Sí, bueno, no sé, yo sé primero el valor A ver, perdón, neto. lo volvemos a revisar. ¿Esto está bien hecho o está mal hecho? Lo que tengo acá. Pues uno en vez del 1.650.000 no debería ir es el valor presente neto y lo que estaría hallando sería el valor anual equivalente, esa fórmula, ¿o no? Aquí debería ir 362.000, ¿cierto? Que es mi A. Y a esto falta sumarle el primer valor. O sea, menos 1.650.000 o restarle, pues, porque es negativo. Es decir, ¿cuánto me daría ese valor presente neto? 395.380. ¿Cuánto te había dado inicialmente? El que había hecho la ecuación completa. El que había hecho con la ecuación del valor presente neto me había dado lo mismo, profe. Exacto. Ahora sí está bien. 395.380. El valor presente neto. Hagámoslo nuevamente, pero en el Excel. Salimos de la duda. Si lo tengo acá, 1.650.000. Durante 10 periodos tengo 362.000. Y lo voy a evaluar con un costo de oportunidad de 12%. Y valor presente neto va a ser igual al primer valor más la fórmula BNA, abro paréntesis, costo de oportunidad, punto y coma, arrastro el resto de flujos y me da igual, ¿cierto? 395.381. ¿Qué me indica ese resultado?
El negocio es viable, la opción de inversión es viable. La inversión es viable, ¿cierto? O sea, está creando valor. Comprar la maquinaria me va a generar un ahorro realmente en mi empresa, ¿cierto? Un ahorro de energía. Ahora, ¿para qué me sirve anualizar ya ese valor presente neto? O sea, encontrar el valor anual equivalente. ¿Para qué me sirve? Fíjense que el 12% es cómo estoy financiando yo esa maquinaria, ¿cierto? Luego, los 395.381 de valor presente neto es lo que es el valor que me queda marginal una vez, digamos, le quito lo que corresponde a pagar propiamente la maquinaria. Pero anualizarlo me permite ver cuánto sería el ahorro que obtendría cada año por efecto de colocar la maquinaria. Si volvemos al iPad, ¿cómo calculo ese VAE? Si ya sé que mi valor presente neto es 395.381, para dejarlo igual que el Excel. ¿Cuánto es el VAE? Pues sería igual al valor presente neto por el factor A dado P y N, donde está I, que es el 12%, y N va a ser 10. Es decir, que mi VAE va a ser igual a 395.000 381 pesos por la ecuación que ustedes ya tenían en las diapositivas, pero que es el mismo factor. Punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10 sobre 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto les dio? Me da 69.976. Ya ese sería realmente el ahorro proyectado una vez descontamos pues lo que habría que asumir de servicio de deuda para adquirir la máquina.
¿Lo ven? O sea, esto ya sería una ganancia equivalente anual esperada. Recuerden lo que hablábamos del valor presente neto. Ustedes revisaron, hicieron recorderis de la presentación de valor presente neto. Luego, el BAE o el CAE, que es el costo anual equivalente. Acá estaríamos evaluando realmente un costo anual equivalente. Porque fíjese que no hablamos de ventas en ningún momento, sino de solo costos. O de ahorros, pues sería 69.976 pesos. ¿Dudas? Ninguna, profe. El siguiente indicador que vamos a revisar se llama relación beneficio-costo. Ya en este punto, todos los indicadores matemáticamente son similares de evaluar. Aquí el tema es más entender la parte conceptual de uno y otro. La relación beneficio-costo consiste en calcular la relación entre el valor presente neto de solo los ingresos frente a la relación del valor presente neto de todos los costos. Y debería entenderla como cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto. Hay una regla de decisión similar. Si la relación beneficio-costo es positiva no, mayor a 1, el proyecto es conveniente, los beneficios superan los costos, por lo tanto se crea valor. Si es igual a 1 es indiferente, si es menor que 1 no es conveniente porque destruye valor. Pero es importante entender que la relación beneficio-costo es la principal regla de decisión para proyectos de carácter social, en los que, además de los beneficios y costos financieros del proyecto, se tienen en cuenta los impactos que el proyecto genera o los costos sociales. Dichos beneficios o costos sociales pueden ser tasados mediante metodologías, según sea el caso, como costos morales, lucros cesantes, impactos ambientales, etc. Pues digamos, hacer un ejemplo en este momento de la relación beneficio-costo es un poco complejo, pero es el indicador por excelencia con el que se evalúan proyectos públicos. Pensemos en un proyecto vial, por ejemplo. Si no es un proyecto que tenga implícito, voy a volver acá. Si no es un proyecto que tenga implícito
un peaje en donde pudiera evaluar una serie de ingresos. Entonces, ¿cuáles serían esos ingresos en la relación beneficio-costo? ¿Cómo viabilizo un proyecto de hacer una vía nueva, por ejemplo? Si no le pongo peaje. ¿Cómo la justifico? De pronto, con la activación económica que genera en la zona, ¿Por la qué? pues que el desarrollo del proyecto active económicamente la economía de la zona, o la mejore, o sí. Claro, es por ese lado, pero entonces tenemos que ser un poco más específicos, porque hay que cuantificarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Bueno, arranquemos por lo más fácil y lo más evidente. ¿Qué costos tiene el proyecto de la vía? ¿Qué costos asociados tiene? Ayúdenme a definirlos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Qué pena. ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué costos asociados tiene hacer una vía nueva de un municipio a otro? El diseño. Pues Ayúdenme a listarlos. como Hagamos dijo el chat, todos. el diseño, El valor del diseño, listo. Diseño. La maquinaria, Diseño. Diseño, listo. Maquinaria, o sea, todo el tema de construcción de la vía propiamente dicha, ¿cierto? O sea, equipos, mano de obra, El material materiales, del cual se va a hacer la vía. materiales, ¿cierto? Conocimiento, porque también, digamos, las personas que están ahí al frente aportan su conocimiento, etc. ¿Qué más? ¿Qué otros costos hay implícitos? los terrenos, el costo de los Claro, terrenos. los terrenos, entonces los costos de predios que se afecten. ¿Qué más? Si tengo que reponer redes, Señalización, profe. eso podría estar dentro de la construcción. Pero es válido también, obviamente, hay que marcar y señalizar. ¿Qué más? Dentro de los costos de los predios, entonces comenzaríamos a tasar esto que mencionan acá, en la tercera diapositiva. Los costos morales y los lucros cesantes. ¿Qué es un lucro cesante? Pues si en alguno de esos predios funciona actualmente un negocio, cuando yo compre el predio, pues tengo que también entender que ese negocio va a dejar de existir. Y esa persona que vivía probablemente de ese negocio, o esa familia que vive en esa casa y que vivía de ese negocio, pues va a tener un estrés financiero producto de eso, ¿cierto? Y es lo que se tasa como un lucro cesante, que es el dinero que va a dejar de percibir por ya no tener el negocio. También de alguna forma tengo que estimarlo y tengo que asumirlo. A la hora de comprar el predio también le pago, digamos, un componente por lo que dejó de hacer, por el negocio que estuviera realizando en ese predio. Obviamente tengo que probar que hay un negocio, ¿cierto?
¿Qué otros costos? Ahí ya hay uno también listado. Y que hoy en día es muy importante, pues siempre La de debió los ser muy impactos importante. ambientales. Claro, los impactos ambientales. ¿Cuántos árboles tengo que talar? ¿Mm? ¿Cuántas especies se van a ver afectadas? Etcétera. Y eso de todos modos puedo cuantificarlo, ¿cierto? Un ingeniero forestal cuantifica eso. Todo el tema de reposición de redes, por ejemplo, ahí están incluidos ingenieros electricistas, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros sanitarios, ingenieros civiles. En los costos prediales hay involucradas trabajadores sociales, economistas. En los costos ambientales, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, biólogos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, un proyecto vial es un proyecto interdisciplinario y al final, pues, digamos, la carrera que ustedes han elegido va a ser el papel de gerente de todo ese grupo interdisciplinario que habría que mover para poder hacer un proyecto de esa envergadura. Y no solo las vías. Si miramos una hidroeléctrica es mucho más complejo, aún. Ahí podríamos dejar los costos. Ahora los beneficios, porque si quiero evaluar la relación beneficio-costo, pues yo aquí cuantifico todo esto en diagramas de flujo de acuerdo al ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Y saco el valor presente neto de costos. O sea, ya tengo el denominador de la relación. Ahora los ingresos, ¿qué beneficios trae el proyecto? Ayúdenme a listarlo. Profesor, ¿en costos también medía el mantenimiento de la vía? Claro, muy bien. Pongámoslo ahí. Mantenimiento rutinario y periódico, por supuesto. Gracias por acordarnos de eso, que muchas veces se olvida. Para evaluar los proyectos de este tipo, claro, tengo que tener el mantenimiento durante todo el ciclo de vida de la vía. Ahí es donde se Profe, caen realmente los proyectos de esta envergadura, porque el mantenimiento es costoso. ¿Sí? Señora. profe, digamos en ingresos, ahí ya entraría, digamos, los predios que van a quedar alrededor de la vía, cogen más valor. Claro, la valorización. Ujú. De acuerdo, entonces hablemos, voy a colocar acá, beneficios. Entonces, valorización de los predios aledaños. ¿Qué más? Un aumento en el movimiento económico. Podríamos decir reducción en costos de viaje. ¿Sí? También reducción en costos de producción, que en últimas es eso que estás hablando. Porque si, por ejemplo, en alguno de los dos pueblos que se están comunicando con esa nueva vía se produce aguacates o café o cualquier otro cultivo,
pues va a ser ahora mucho más económico sacar ese cultivo de ese municipio si tengo una vía en buenas condiciones. Los costos de transporte van a ser menores, ¿cierto? Sí, profe, por lo menos ahí no sé si entraría, porque digamos, si era una carretera destapada, pues los carros sufrían mucho, entonces, pues si ya está pavimentada, entonces reduce los costos de los daños en los carros o algo así. Claro, que son lo que llamamos ahí reducción de costos de viaje, ¿cierto? Asociado, por ejemplo, en esa reducción de costos de viaje está la gasolina que se ahorra cada uno de esos vehículos, porque pues si me toca estar más tiempo en la vía para llegar del punto A al punto B, va a gastar más gasolina. Todo el tema de mantenimiento, lo que acabas de decir, se dañan con mayor frecuencia las llantas, los amortiguadores de los vehículos y eso pues, aunque no lo cubro yo Estado, que soy el que va a ser la vía, pues sí lo tengo que tener presente para viabilizar el proyecto, ¿sí? De cuántas personas viven allá, cuántas personas están desplazando, cuánto va a ser la reducción de los costos de viaje de esas personas, ¿sí? ¿Qué más? Para intentar viabilizar un proyecto de estos, podríamos hablar de turismo también, o de Profe, nuevos. y digamos, ya que su merced habló que se reduce, digamos, o sea, el uso de la gasolina, pues también se reduciría el impacto ambiental, bueno, de la Por contaminación. supuesto, reducción en la contaminación. Vuelve y juegan ahí los ambientales para evaluar eso. ¿Qué más? ¿Un peaje? ¿Ya? No, dijimos que no la vamos a hacer con peajes. Es una vía que va a financiar completamente el Estado. Sería válido, Ah, digamos, listo, listo. ¿sí? Pero suponga que ustedes son futuros estructuradores de proyectos de este tipo y quieren viabilizar una vía, pues tienen que usar todas estas herramientas. Al final, para poderla viabilizar, los beneficios que arroja el proyecto tienen que ser superiores a los costos, ¿cierto? Y no solo para vías, lo mismo ocurre para colegios, para hospitales, para cualquier tipo de infraestructura desde el punto de vista público. Y hablamos de infraestructura, pues porque ustedes están estudiando ingeniería civil, pero podríamos decir políticas públicas también. ¿Se les ocurre algún otro beneficio? ¿Sí me entienden la idea? ¿Ya ven la importancia de este indicador? Sí, señor. Sí, señor. Si yo evaluara cualquier proyecto público con cualquiera de los demás indicadores, pues no hay forma de viabilizarlos, porque si lo miro con el valor presente neto, uno dice, bueno, ingresos, propiamente ingresos que tenga la vía directos, si no le pongo peaje, no hay ingresos directos. Hablamos de beneficios, más no de ingresos, ¿sí? Y lo único que cuantifica beneficios es el indicador de beneficio-costo. Por lo tanto, este es un poquito más complejo. Ahora, en proyectos privados, pues sencillamente discriminaría qué son ingresos y qué son costos y evalúo el indicador. O sea, si estuviéramos nuevamente en el ejercicio anterior, a colocarlo por acá, pues evaluemos, ya habíamos evaluado
el BAE. Ahora evaluemos la relación beneficio-costo. ¿Cuál es el BPN de ingresos? El BPN de ingresos serían todo lo que me estoy ahorrando anualmente, ¿cierto? BNA, abro paréntesis, mi tasa. Y tengo aquí toda la serie de ingresos que tenía, ¿cierto? 2 millones algo, 2.045.000. ¿Cuál es mi valor presente de costos? Sería 1.650.000, ¿cierto? Luego mi relación beneficio-costo, ¿cuánto sería acá? Ay, Dios. ¿Cuánto me da? Pues este sobre este. Como el indicador me está dando mayor que 1, ya puedo decir que el proyecto es viable, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero no es un indicador que diga mucho para este tipo de proyectos. Como sí lo es, por ejemplo, conocer cuánto podría ser el ahorro equivalente anual, ¿cierto? O el valor anual equivalente, que es lo que calculamos antes. Ahora, si yo profundizo en este ejercicio que era el de la maquinaria, el de la máquina que me reduce el consumo de energía, pues esa máquina tiene otras aristas, ¿no? Porque ahí solo hablamos de cuánto reduce el consumo, pero no se habló del mantenimiento. Cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento a esa máquina y cuánto vale el mantenimiento de esa máquina. Luego yo puedo ir afinando las evaluaciones cada vez más, ¿cierto? Con todos los posibles supuestos de lo que pueda ocurrir en la realidad. Miremos el último indicador y hacemos un par de ejercicios. El último indicador se llama payback o periodo de pago o periodo de retorno de la inversión. El payback de un proyecto es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial y es una medida de la rapidez con la que recuperamos esa inversión. Es el método más sencillo de todos. No es un factor determinante, pero aporta información complementaria. Ojo, no es un factor determinante, es decir, yo no tomo decisiones solo por el payback. Me ayudaría a complementar, por ejemplo, si tengo dos proyectos similares que tienen valores presentes netos similares o rentabilidades similares y quiero ayudarme a decidir entre uno y otro, pues aplico el payback y tomo una decisión. O sea, ahí tengo un factor adicional que me podría ayudar a discernir entre cuál de dos alternativas es la mejor. ¿Cómo calculo el payback? Como sumando peras y manzanas, como si no existiera el valor presente, el valor del dinero en el tiempo. Sencillamente voy a sumar todas mis flechas positivas y identificar cuántos periodos hay hasta que supere la inversión. Es decir, si volvemos al ejercicio, yo quiero ver cuándo se supera este 1.650.000. A los 4 periodos tengo 1.448.000.
A los 5 periodos ya tendría 1.810.000. Luego, el payback de este negocio es de 5 periodos. ¿Sí me entendieron lo que acabo de decir? Sí, señor. Dice, ¿cuáles son las principales limitaciones que tiene el payback? Desde el punto de vista del inversor, no considera el costo de capital. No aporta información sobre qué pasará cuando haya recuperado la inversión, ni me dice nada al respecto de la rentabilidad. Pero el payback sí puede ser un criterio útil para rechazar un proyecto. ¿Qué tal que yo tenga un proyecto que en el papel sea viable porque tenga indicadores positivos de valor presente neto, porque la TIR suponga una rentabilidad superior al costo de oportunidad, pero el payback me esté dando por ahí de 20 o de 30 años? Pues que ya me pone a pensar, ¿cierto? Porque en 20 o 30 años puede pasar mucho. ¿Sí? En 21 o 22 años que pueden tener ustedes en este momento, o 20 o 18 en algunos casos, no sé. Fíjense todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Todas las variables, todo lo que ustedes ya conocieron. Dos crisis económicas, la del 2008, la de los 90 en Colombia, con el tema de todo la violencia y demás. Ya conocieron una pandemia, ¿cierto? Esto es otra crisis económica que se nos viene. Luego, tener un payback muy largo, pues sí hace pensar si el negocio es o no rentable. Los negocios que suelen tener payback muy largos, que son rentables, pueden ser, por ejemplo, las concesiones. Y eso es porque en los contratos de concesión de todos modos se pactan ciertas variables que dan seguridad al inversor. ¿Qué pasa si el recaudo no se cumple? ¿Quién asume ese recaudo, etcétera? Hagamos ejercicios. Primer ejercicio. Un inversionista ha determinado que el flujo de efectivo neto de una empresa durante los próximos 6 años es el que se muestra en la tabla que ustedes están viendo ahí. Igualmente estima que al final del año sexto, esa empresa puede ser vendida en 5 millones de dólares. El negocio de este inversionista, voy a hacer aquí una acotación, el negocio actual de este inversionista ha sido el de invertir en títulos expresados en dólares que rentan un 4% semestral. ¿Cuánto ofrecerían ustedes por esa empresa? O sea, si se las estuvieran vendiendo, ¿cuánto pagarían? ¿Hasta cuánto podrían pagar? Obviamente si quieren ganar dinero, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense que el flujo estimado está en millones de dólares y los periodos son anuales. Les hago una pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad del proyecto?
Mientras ustedes lo piensan, me lo voy a llevar por acá al Excel. Lo voy a ir tabulando en Excel. Los escucho, no podemos arrancar hasta que ustedes no tengan claro cuál es el costo de oportunidad de ese negocio. Sería el 4, bueno, pues sería el valor anual del 4% semestral. El 4% semestral es lo que el inversor, si ustedes fueran los inversores, eso es lo que actualmente se ganan, ¿cierto? Luego, a ustedes no les interesa ningún negocio nuevo, a menos que se ganen más de eso, que es lo que ya ganan. ¿Sí lo ven o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo calculo cuánto sería lo máximo que ofrecería por esa empresa? ¿Qué harían ustedes? Pues ahí no podríamos sacar la relación costo-beneficio. Tú todavía no tienes los costos porque no sabes cuánto vas a ofrecer. Es en última lo que te están preguntando, ¿no? Y eso, los valores de producción que vendrían siendo, o es lo que produce la empresa como tal. ¿Qué cosa? Otra vez. No te entendí bien. Los valores de producción, profe. ¿Eso es lo que produce la empresa en ganancias o qué?
No, son los flujos que está prometiendo el negocio, esta tabla que tengo acá, ¿cierto? Ah, vale, listo. Si lo ves, 1.5 el primer año, 1.5 el segundo año, 2.1 el 3 y así. Solo que está diciendo acá que al final del año sexto puedo vender la empresa en 5 millones, otra vez. Entonces, lo que hice fue un flujo total, lo que produce más, lo que puedo obtener por venderla en el año sexto. Cuando el negocio es indiferente, hablando con el indicador del valor presente neto. Cuando es igual a 0, ¿no? Ok. ¿Cuándo se vuelve cero? En este caso, Pues sería cuando lo que invertí sea lo mismo que estoy ganando. exacto. Entonces, cuando lo que invertí es esta X, ¿cierto? Iguale todo lo que está prometiendo el negocio, o sea, esto. Va a pasar la X mejor acá abajo. Cuando esta X sea igual a todo lo que estoy prometiendo en valor presente neto, ahí ese momento el negocio deja de ser, o sea, es indiferente, ni gana ni pierde, ¿cierto? Luego, el valor que yo puedo ofrecer por ese negocio es máximo eso, o debería ser menos que eso para poder ganar, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que encontrar el valor presente neto de los flujos futuros. Y eso me daría el valor máximo que podría pagar por la empresa. ¿Cuánto sería el valor presente neto de los flujos futuros? Incluida la venta, ¿no? Ahí sí puedo evaluar la ecuación directamente, ¿no? Sería un P dado A. No, mentiras. Pues sería pasar todos esos valores que tenemos al tiempo presente. Claro, lo voy a hacer como lo harían en la calculadora. Sería el primer valor dividido 1 más el costo de oportunidad elevado a la 1, ¿cierto? Perdón. Más el segundo valor sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 2, más el tercer valor sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 3, más el cuarto valor más el quinto valor. Sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 5,
más el sexto valor. Me daría 13,93. O sea, yo podría pagar por esa empresa hasta 13,93 millones de dólares. Y el negocio, digamos, sería rentable, a menos de 13,93 millones para que sea rentable. En la medida en que logre pagar mucho menos que eso, pues voy a tener mayor rentabilidad, ¿cierto? Fíjense que si hubiera utilizado la ecuación BNA, abro paréntesis, cojo la tasa y después todos los valores, pues me da igual, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Porque es bueno hacerlo así, como lo estoy mostrando acá en la fórmula. Pues para que ustedes vean que en Excel se vuelve algo tan sencillo que a veces se le olvida a uno lo complejo que es calcularlo a mano, digamos. No complejo porque la ecuación sea muy difícil, sino complejo porque de todos modos le lleva a uno un tiempo importante y hay posibilidad de equivocarse haciendo, colocando la ecuación propiamente dicha. Entonces, este sería el valor máximo que yo puedo pagar, ¿cierto? Sería la primera respuesta. ¿Cuánto sería el máximo que ofrecería por ella? La segunda pregunta es, ¿y qué pasa si el precio que paga el comprador por la empresa es de 10 millones de dólares? ¿Cuál es la rentabilidad del negocio? Ya me están diciendo, si pago acá 10, entonces, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿Qué tengo que calcular? La diferencia entre lo que lo compré y lo que proyecto a ganar, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién opina diferente? Porque eso está bien si fuera un pago único. Si yo invierto 10 millones hoy para vender la empresa solamente mañana en 12 millones, pues sí, sería fácil hacerlo así. Pero acá, ¿qué debo de Habría pagar? que hallar el BPN con los 10 millones como si fuera en la primera inversión. Pero el BPN es un indicador de valor, ¿cierto? Me dice si el proyecto es conveniente Sí, o no. Y ya implícitamente, si la compro en 10, ya hice ese análisis, ¿cierto? Como la estoy comprando en menos valor que el máximo posible, el BPN va a ser positivo. De todos modos, hagámoslo. BPN de ese caso sería igual a mis 10, a menos 10, que al final es negativo, más BNA, más el valor presente de los flujos esperados. Perdón, aquí dice, me faltó el costo de oportunidad. Como está dando positivo, ya sé que es viable, pero no me está diciendo nada sobre la rentabilidad. ¿Qué indicador me habla sobre rentabilidad?
Entonces ¿Del costo-beneficio? Devolvámonos un poco. TIR, probablemente el indicador más conocido de onda económica. Responde a la pregunta, ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión? ¿Sí lo ven? Rentabilidad efectiva de los flujos que permanecen invertidos en el negocio. Entonces, tengo que evaluar ¿qué? La TIR, ¿cierto? ¿Cuánto me da la TIR de ese negocio? Del que ya tengo una vez comprado a 10 millones la empresa. Voy a colocarle el signo acá. ¿Cuánto me da la TIR? Me da el 17%. Como es mayor que el costo de oportunidad, como es mayor que el 8%, que el 8,16% anual, es viable el negocio, ¿cierto? Pero ya lo habíamos visto acá implícitamente en estos análisis que habíamos hecho antes. Pregunta, ¿cuánto es el 17% de 10 millones? Millón 700. Y entonces, ¿por qué la rentabilidad del negocio esperada periódica es del 17% si yo tengo aquí flujos superiores a los 10 millones, al 1,7 millones? ¿Cómo lo interpreto? Entonces recordemos que yo podría hacer el siguiente análisis para encontrar el tema. Una cosa es el dinero que permanece invertido. El dinero que sale por rentabilidad. Y el dinero que libera el negocio. Entre el periodo 0 y el periodo 1 permanecieron invertidos 10 millones de dólares, ¿cierto? $10 millones. La rentabilidad que generó esos 10 millones de dólares, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, es del 17%. Sería 1,6975, asumiendo pues el valor completo de la TIR, que no es 17, sino 16 algo, 16,90 y algo. ¿Sí? ¿Qué dinero se liberó entonces? Pues este 1,5 millones menos lo que ya me produjo, no he liberado dinero, ¿cierto? En el primer mes. Realmente me tocó invertir. ¿Cuánto dinero permanece en el negocio?
Vamos a ver si esto nos funciona. Profe, qué pena. Cuando habla de dinero que libera el negocio, ¿a qué se refiere? Pues no entiendo por qué se resta el flujo total con la rentabilidad. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos la clase pasada cuando hablábamos de la TIR? Para explicar un Sí, poco más profe. allá lo que me está significando esa TIR. Sí, sí, señor. Es que no funciona para poder hacer la explicación de que este 17% o 16,98% de rentabilidad, pues no lo puedo evaluar como la rentabilidad de este 1,5 millones que se liberó el primer mes propiamente, ¿no? Porque si miramos 1,5 millones de los 10 millones que permanecen invertidos, ¿a cuánto corresponde 1,5 millones? Al 15%. Al 15%. Entonces la TIR pareciera que arroja un valor mayor, ¿cierto? Estaba intentando explicar que es el dinero que permanece completamente invertido en el negocio. Pero es como si en todo este punto siguiera permaneciendo los 10 millones, ¿cierto? O sea, no he liberado flujo, solo he liberado rentabilidad. Pero lo revisamos luego. Porque eso aplica para el ejercicio que estábamos revisando en la clase pasada, para poderlo explicar, para que lo pudieran entender. Acá los voy a confundir. La rentabilidad efectiva del periodo del negocio es del 16,98%. Pero si volvemos y revisamos los indicadores del negocio, fíjense que el valor presente neto es positivo, luego el negocio es viable. Fíjense que la TIR que está arrojando el negocio es superior al costo de oportunidad. Por lo tanto, también puedo decir que el negocio es viable, siempre y cuando compre por debajo de los 13,94 millones. Si yo compro a 13,94, exactamente, fíjense que mi valor presente sería 0, que la TIR sería igual al costo de oportunidad y por lo tanto en este caso sería indiferente. ¿Qué pasa si compro por encima? Es decir, si compro esta empresa en 15 millones de dólares. Pues fíjense que el valor presente neto ya no es positivo, por lo tanto me está diciendo que el negocio no es viable. E implícitamente la TIR, que sería de un 6,36%, pues es inferior al costo de oportunidad. Luego, también implícitamente me está diciendo que no es viable hacer el negocio. ¿Sí lo ven? La Sí, bondad, Sí, señor. la bondad de hacer el ejercicio en Excel
es que yo puedo comenzar a jugar con las variables y ver cómo se comportan los proyectos. ¿Qué lo hace viable o qué no lo hace viable, cierto? En la próxima clase hacemos los dos ejercicios que están planteados en las diapositivas, los otros dos ejercicios. Por favor, revísenlos. Este que tienen acá, suponga una tasa de interés de oportunidad del 18% efectivo anual para analizar dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes a 6 años con los siguientes flujos. Decida, pues, cuál proyecto ejecuta. Y tengo otro más que dice, existe la posibilidad de invertir una determinada cantidad de dinero en un proyecto de minería con 3 alternativas mutuamente excluyentes que le generarán fondo para los 5 años siguientes, tal y como se presenta en la tabla. Por otro lado, usted tiene la posibilidad de invertir su dinero en CDTs al 16,4% efectivo anual o en una cuenta de ahorros que le renta el 12,3% efectivo anual. ¿Cuál es la mejor alternativa para hacer el proyecto? ¿Y cuál es la rentabilidad de los proyectos? Por favor, vayan revisando el ejercicio para que ojalá lleguen con inquietudes y puedan resolver las dudas que se les presenten. Profe, una preguntita, ¿mañana hay clase? No, mañana es festivo. Ah, ok, profe, gracias. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Listo, profe, vale. Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. No, Hasta profe. luego. Que estén muy Gracias, bien. profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.